Hola androides, ¿cómo estáis? Como sabéis, la semana anterior tuvo lugar el Google Input Output 2013. Se trata de la conferencia más importante de Google enfocada a los desarrolladores. En esta conferencia se presentaron bastantes novedades. Por un lado, nos quedamos sin un nuevo Nexus o sin una nueva versión de Android como sería la 4.3 o la 5.0. Pero en cambio ha habido grandes novedades enfocadas sobre todo a los desarrolladores para que tengan opción de crear más aplicaciones y de mayor calidad para los usuarios. Un día antes de Google Input Output salió un rumor que decía que saldría un Nexus hecho por Samsung y que sería, digamos, igual que el Galaxy S4 pero con Android puro. Yo de hecho no me lo creía, pero cuando estaba viendo el live stream en directo de Google Input Output, el presentador sacó de su bolsillo un Samsung Galaxy S4 y dije, ¿esto es posible? Y realmente luego se presentó y lo mostró, el Samsung Galaxy S4 con una interfaz pura de Android. ¿Y qué es eso? Os preguntaréis. ¿Un Nexus? ¿Un Samsung Galaxy? Pues se trata de un mix entre ambos conceptos. Tiene el hardware del Samsung Galaxy S4 y el software Nexus. Es decir, comparte con el Samsung Galaxy S4 todas sus especificaciones, la pantalla, la cámara, todo, excepto el sistema operativo, el cual lo introduce Google. Es decir, contaremos con una experiencia Nexus. Tenemos una capa pura de Android, es decir, sin ningún tipo de personalización, y además todas las actualizaciones irán directas desde Google. El Galaxy S4 Nexus no contará con la intrusiva capa de personalización TouchWiz, es decir, será Android puro y no contará con todas las funcionalidades extras que le añade Samsung, así como todas esas aplicaciones exclusivas. Gracias a ello, la batería durará más y sin duda la memoria interna disponible será bastante superior. Esperamos que de unas 12 GB, ya que como sabéis debido a todo el crapware, a todas las aplicaciones mierda que le mete Samsung al S4, el S4 digamos estándar se queda con 9.2 GB libres de los 16 GB. Aparte no podemos olvidar las actualizaciones, y es que cuando Google saque la nueva versión de Android, ya sea 4.3, 5.0, así como todas las siguientes, el Galaxy S4 Nexus o Google Edition la recibirá instantáneamente, así como el Galaxy Nexus y el Nexus 4. En cambio el Galaxy S4 pues tardará una serie de meses al principio, luego quizás un año, y sin duda el Galaxy S4 digamos estándar actualizará menos tiempo. Normalmente las capas de personalización como por ejemplo TouchWiz desgracian el teléfono, aunque digamos que el caso del tope de gama de Samsung, el S4, es un poco especial ya que añade una serie de funcionalidades poco vistas. Así que entra el debate de qué vale más la pena, si un dispositivo con TouchWiz y todas sus funcionalidades extras o un Android puro. Es obvio, joder, es mejor la capa de personalización pura de Android. Para empezar tiene muchísimo menos lag, lo que hace que la experiencia de usuario sea muchísimo mejor. Aparte de que recibirá todas las nuevas actualizaciones con todas sus nuevas funcionalidades, que digamos que ahora el S4 quizás tiene unas funcionalidades extra, pero se quedará sin todas las nuevas funcionalidades de las posteriores futuras versiones de Android, mientras que el Galaxy S4 Nexus no, y la recibirá al mismo tiempo que todos los demás Nexus. Aunque aquí quiero hacer una aclaración. Es lo mismo el Samsung Galaxy S4 Nexus que coger un Samsung Galaxy S4 cualquiera, rutearlo y meterlo CyanogenMod, AOSP o cualquiera de estas ROMs que emulan el Android puro. Pero bueno, el 99% de los usuarios no saben ni qué versión de Android tiene. Ahora hablaré subjetivamente y os digo que en mi opinión el mejor móvil de la actualidad es el Galaxy S4 Nexus. Si tenemos en cuenta el hardware, es el mejor, que digamos que es el tope de gama de Samsung, que cuenta con una de las mejores pantallas, las mejores cámaras, el mejor rendimiento interno. Y si hablamos del software, tiene el mejor, que es la interfaz y experiencia pura de Android con todas las nuevas actualizaciones. Y esto es algo que ningún dispositivo en la actualidad tiene. Por ejemplo, si contamos el mejor Nexus, es decir, el último, el Nexus 4, tiene el mejor software, pero el hardware se queda bastante corto teniendo en cuenta las nuevas topes de gamas de la actualidad. El único punto negativo que tiene el Samsung Galaxy S4 Nexus es, como estaréis pensando, los materiales y la calidad de los acabados, ya que es la misma que la del Samsung Galaxy S4, está hecho de plástico. Aunque yo os digo, por experiencia, que si tenéis en cuenta lo que es la experiencia de usuario de un dispositivo Nexus con un hardware del Samsung Galaxy S4, nos da como resultado el mejor dispositivo, es decir, un HTC One o un Xperia Z. Lo que es la experiencia de usuario con sus capas de personalizaciones compradas y que sea con el Nexus 4, el Nexus 4 da una mucha mejor experiencia de usuario. Y ya lo podemos decir en el Samsung Galaxy S4 Nexus. En el Google Input Output comentaron que saldría más o menos en un mes, a finales de junio, a un precio de $649
en la Play Store. De momento no se sabe si se limitará a Estados Unidos, lo cual es bastante posible, o si se llevará a todo el mundo. Un detalle que hay que tener en cuenta es que al menos en los países donde salga será $50 más barato. $50 por el tal. Me cago en la puta. Entonces voy a hablar de algo que es bastante interesante, que es ¿qué pasará con el proyecto Nexus de parte de Google a partir de ahora? La inclusión al proyecto Nexus de un terminal ya existente y con una versión normal es algo que hasta ahora no había tenido lugar. Hasta el momento Google había sacado año tras año un dispositivo Nexus, por ejemplo el Nexus S, el Galaxy Nexus y el Nexus 4. Así que esto rompe un poco los moldes. Hay una opción que yo considero poco probable, que es que a partir de ahora Google deje de fabricar de por sí los Nexus y dé el soporte a pues las distintas marcas. Digamos que a partir de ahora empezaremos a ver topes de gama de cada fabricante con su versión Nexus. Aunque lo que yo creo que pasará será que Google seguirá fabricando anualmente su Nexus. Por ejemplo, este año creo que saldrá el Nexus 5 y dará certificados de Nexus a distintos modelos, como por ejemplo el S4 o el posible Motorola X Phone. Esto hará que las Play Stores de todo el mundo cuenten con un amplio repertorio de dispositivos con grandes prestaciones y software Nexus. Es decir, esto es algo que realmente estaría realmente bien para toda la gente y además estarían, digamos, que un poco más baratos que el precio oficial. Eso sí, hay que tener en cuenta que los Nexus nunca han tenido publicidad y nunca la van a tener. Por ejemplo, el S4 Nexus no lo vais a ver nunca en un cartel publicitario ni en la tele, pero para la gente que sabe un poco del tema es realmente algo que hay que tener muy en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, androides. Espero que les haya gustado y que den sobre todo su opinión en los comentarios si prefieren el S4 normal con TouchWiz o el S4 Google Edition. ¿Y por qué? Estoy deseando conocer sus opiniones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides. Me cago en la puta, es que ¿por qué tiene que ser esto verde y las letras verdes? Dale al like.